Hola, yo soy Gringo, bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a hablar de Dioses Menores, la 13ª novela de la saga de Mundo Disco, publicada en 1992. Este es un libro que no pertenece a ninguna saga, sino que es la tercera novela independiente de Mundo Disco. Si no sabes de lo que estoy hablando, te interesa en un video introductorio, puedes ver el que ya hice y te voy a dejar el link acá arriba en la etiqueta. Lo que sí les voy a dejar un mini resumen acá, que es lo importante para este libro. La saga del Mundo Disco es sobre el mundo disco, un mundo plano que viaja al lomo de 4 elefantes, que viajan al lomo de una tortuga interestelar, un mundo donde hay magia, enanos, troll, pero sobre todo para este libro hay dioses, dioses para tirar al techo. Y hablando de eso, voy a dejar Dioses Menores acá arriba porque me distraen las manos. Bueno, ahora que ya dejé el libro ahí para que no me moleste, les voy a decir que en este video les voy a contar de por qué este es el tercer libro que más me gusta de toda la saga. Ahora, antes de pasar a la sinopsis, si te interesan ver más videos de Mundo Disco u otras reseñas que voy a ir subiendo, no te olvides de suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita. Ahora sí, vamos a pasar a la sinopsis. Tenía que toser. No aguantaba más. Te juro, hace como 2 minutos me lo estoy aguantando. Y ahora vamos a pasar a la sinopsis, pero antes de eso, si escuchan cualquier ruido molesto, son las criaturas de las mazmorras o, como yo lo llamo, mis hijos. Esta es la historia de Bruta. Nuestro protagonista es un adolescente, analfabeto, buenazo, que fue criado para ser un fervoroso devoto de su Dios y que tiene la capacidad de recordar todo. Esto es importante porque él vive en Omnia, un imperio teocrático, una forma de gobierno que se rige bajo los principios divinos del dios Om. ¿Y por qué es importante esto? ¿Se acuerdan que dije que había muchos dioses? Bueno, ellos creen que Om es el único dios verdadero, que el mundo disco es un mundo esférico y que tienen que llevar la verdadera palabra de Dios a todo el mundo, aunque sea a punta de espada, porque lo que importa es salvar las almas de las personas y no sus cuerpos. Cualquier parecido con la realidad es vaga coincidencia. A pesar de tener todo un imperio y una iglesia que domina bajo mano de hierro todo este imperio, el dios Om, cuando quiere materializarse en el mundo, va a descubrir que solamente le queda un creyente. Y es debido a esto que en vez de materializarse como un toro bien machote, va a terminar siendo una tortuga que se va a perder 3 años en el desierto, hasta que por fin encuentre a su único creyente verdadero, que es Bruta. A partir de acá, ellos dos se van a encontrar en una relación donde Bruta va, por un lado, a descubrir verdades sobre la iglesia y por el otro, el dios Om va a intentar descubrir por qué le está pasando todo esto. En el medio de eso se van a cruzar con la temible Inquisición o Exquisición, como le dicen en el libro, y se van a ver envueltos junto con el líder de la Exquisición, que es el villano de este libro, Borbis, en una trama internacional donde posiblemente haya una guerra santa con Efebia, que es una analogía de la antigua Grecia. Si te interesa que te comente más libros de fantasía que yo recomiendo, podés hacer clic acá arriba. Y no te olvides por favor de suscribirte a mi canal, ya que esto me va a ayudar mucho a mí en lo personal y me va a motivar a hacer mejores videos en el futuro. Ahora sí, mi opinión personal. Lo primero, una de las mejores cosas que tiene este libro es los temas que trata. Si bien Pratchett va a tratar sobre la guerra y otros temas fundamentales, en este libro nos va a hablar de la religión, de la relación entre el Dios, la iglesia y los creyentes, la jerarquía eclesiástica, la religión versus la filosofía, esclavitud versus libertad. Todos esos temas trascendentales bajados a un libro de comedia te ayudan a pensar, y eso para mí es lo mejor. Porque si bien estos temas tal vez estén tratados de una manera más intelectual por otros autores,
acá están bajados al pueblo llano. Y eso es muy bueno, como te hace pensar y reír con estos temas, como por ejemplo la tortura. La relación que tienen el dios Om y Bruta es genial, cómo van influyéndose uno en el otro para de manera orgánica a través del libro transformarse en personajes mucho más maduros cuando este finaliza. Borbis es uno de los mejores villanos de todos los libros que hay de Mundo Disco. Y también, como en todos los libros de Mundo Disco, es una lectura amena, ágil, divertida, tiene diálogos memorables, tiene ciertas bajadas de línea que te hacen pensar mucho. Y el desarrollo de personajes dentro de este libro es brutal. Estamos hablando de un libro independiente que termina acá. No es una saga que puede tener 6 o 7 libros como La Guardia y donde vamos viendo la evolución de los personajes. Acá la evolución es en un solo libro, es brutal y está muy buena. Ahora, para finalizar este video, les voy a dejar una probada de las referencias o easter egg que vamos a encontrar en los libros de Pratchett. En un siguiente video voy a dejar todas las referencias que tiene este libro. En particular, ahora elegí una que dice así. Están hablando de uno de los profetas, y Bruta le pregunta sobre este profeta al dios Om, y él le pregunta, 1,90 m de estatura, con mucha barba, con una barba muy larga y un cayado enorme y un resplandor de los cuernos sagrados emanando de su cabeza, titubeó. Esta referencia nos hace a la estatua de Moisés que creó Miguel Ángelo, que tiene cuernos. Miguel Ángelo, ¿por qué Miguel Ángel? Miguel Ángelo es las tortugas ninja. Miguel Ángel creó una estatua de Moisés que tiene cuernos, y esto es debido a una traducción del hebreo antiguo que se puede significar dos cosas, que es o cornudo o que tira rayos, si no mal recuerdo. Algo así, sí. Algo así dice mi esposa, que fue la que me ayudó a traducirlo. Y no te olvides de suscribirte para ver el siguiente video de Mundo Disco de Dioses Menores con todas las referencias de este libro. No te olvides de buscarme en las redes sociales. Tengo una librería, pueden buscarme en Facebook, en Instagram, en donde ustedes quieran. Y ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Ahí está. Ahí está mejor. Pechocho, sí. Y Ponle un poquito más de onda eso. Es como, no lo tires como, mi mujer me pidió que lo diga. bueno, voy a empezar otra vez la sinopsis. Hola, yo soy el Dingo y vamos a hablar de Mickey. ¿Por qué? Porque se me encanta y se me encanta. Voy a leerlo. ¿Y qué queremos de las imágenes? Habla del libro. ¿De qué se trata el libro? Son los libros. Ay, no, mira. Está asustado. Porque cada vez es una cárcel en rojo. ¿Y qué pasa si cruzamos en rojo? Se puede alguien lastimar el pie. Y este es el autito de Mickey. O sea, a la mañana se lava los dientes, se desayuna y puede comprar. En amarillo esperas, en el verde cruzar, en el rojo no cruzar. Chao, que les guste. Y ahora, suscríbete a mi canal. Toca la campanita. Cabezón. Cabezón.